bendigo. ¿Qué dijeron? Ya no se apareció el pastor el miércoles. Pues no, aquí estamos de nuevo. Estamos aquí llevándote la palabra, como siempre, gozoso en la palabra, gozoso en esta bendición que traemos para ti. Hoy hemos escudriñado esta palabra, estado escudriñando esta palabra, que es la oración y la regla de oro. ¿Por qué tengo que estar orando? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escudriñar esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros, que en Mateo 7:7. Vamos a escudriñar esa palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Con esta palabra quiero comenzar, ¿sí? Así que Padre Dios, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. La ponemos en tus manos, Señor, creyendo, Señor, que edificará, Señor, a cada uno de los oyentes, creyendo que nos edificará a cada uno de nosotros, Padre, porque esta es tu palabra, no es mi palabra, es tuya, porque tuya es la inspiración, Señor, de esta tu palabra. Así que la ponemos en tus manos, Señor, para que haga el propósito por el cual ha sido enviada, Padre, y sabemos que no retornará vacía, porque hará el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús, la ponemos en las manos de tuya, Señor. Amén. Así que vamos a comenzar la oración y la regla de oro. Aquí Jesús nos dice que pidamos para que nos dé. ¿Qué dice? Pidan y se os dará. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que pidamos. Pero a veces en nuestra ignorancia, en lo que nosotros hacemos, no pedimos. A veces queremos que Dios nos dé, pero que nos dé ¿qué? A veces que no pedimos, pues Dios no me escucha, Dios no me va a escuchar la oración porque estoy haciendo las cosas mal, o alguna situación, o lo que esté sucediendo en tu vida. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero también dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, a los que le pidan. ¿A quién dice? A los que le pidan. Si usted no va a obtener absolutamente nada de Dios, si usted no le pide. A veces nosotros decimos, no, pero es que Dios ya sabe lo que necesito. Dios ya sabe por la situación que estoy pasando. Dios ya sabe que estoy enfermo. Dios ya sabe. Él ya sabe, pero Él dice aquí, pedid y se os dará. No dice que te quedes callado. Dice que tenemos esta boca para pedir. Él nos enseñó que oremos, que mantengamos esa oración. La oración es el arma más poderosa que tenemos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a complementarnos con Jesús, eso nos lleva a complementarnos con Dios. Cuando nosotros estamos orando, estamos hablando con Dios. Cuando leemos la palabra, Él nos está hablando a nosotros. Así que hay que pedir. Si Él dice que pidamos lo que Él nos dice, porque nosotros siendo buenos, no le damos a nuestros hijos cuando nos pide un pescado, dice ahí, no le vamos a dar una piedra, le damos cosas buenas, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Hay algo bien importante, que nosotros fallamos como padres, nosotros fallamos con nuestros hijos en ciertas situaciones, pero nuestro Padre Celestial, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel en todo lo que Él dice en su palabra. Él permanece, Él no nos falla de un modo u otro. Él siempre va a obtener la respuesta que tú estás buscando. Por eso dice ahí, busca y hallaréis, buscad y hallaréis. Porque pidamos, buscar y hallaréis, llama y nos abrirá. Cuando nosotros estamos llamando a alguna puerta, depende cómo nosotros nos postramos en una oración. Depende en qué situación estamos pasando. ¿Cuál es mi situación que estoy pasando hoy en día? ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo tengo que tocar esa puerta para que se me abra? Si tu necesidad es demasiado grande, lo que tú haces, vas a querer tumbar la puerta. No vas a tocar. Si tu necesidad es poco, vas a tocar, Señor, ábreme. Pero si tu necesidad es grande, vas a tocar, que casi vas a tumbar la puerta para que Dios te escuche. Dios te escucha desde el principio, pero depende de la necesidad. Muchas veces creemos nosotros que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos va a dar lo que necesitamos, es lo que creemos, pero aquí dice que no, que pidamos, busquemos del Señor. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora mismo Dios está con nosotros, Dios ha mandado su Espíritu Santo en nosotros, así que Él está con nosotros. Hay algo bien importante, decimos, Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano, llega a la hora correcta. Dios llega siempre, ¿sabes por qué? Porque siempre ha estado ahí.
Nunca se ha ido. Lo que pasa es que nosotros decimos que llegó más tarde o que llegó más tarde. No, siempre ha estado a tu lado. Lo que pasa es que no estás llamando. Lo que pasa es que no estás tocando. ¿Por qué no está sucediendo cosas en mi vida? Porque no le estoy llamando, no le estoy orando. Nuestra oración tiene que ser constante. Constante en todo momento. Cuando estemos en necesidad, oremos. Cuando estemos afligidos, oremos. Cuando estemos alegres, oremos. Cuando no necesitamos de nada, oremos. Démosle gracias al Señor porque no necesitamos nada. Démosle gracias al Señor porque estamos bien. Démosle gracias al Señor porque necesitamos todo de Él, porque somos dependientes de Él. La oración es lo más importante en nuestra vida. Los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esta oración del Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que primero que hacemos? Creyendo que ese Dios nos está escuchando. Primeramente cuando tú te empiezas a orar, primeramente tienes que sentir que el que estás orando está ahí. Amén. Porque a veces pedimos como, te puedo decir, como automáticamente. Pedimos automáticamente, yo voy a pedir al Señor, pero en realidad no estás sintiendo que verdaderamente está Dios a un lado de ti. Primeramente tenemos que creer lo que estamos pidiendo y creer que al que se lo estamos pidiendo está escuchando nuestra oración. Esa es una oración de fe, una oración de humildad, una oración que sabemos que Él va a escuchar. No podemos pedir algo sin tener ese corazón humilde dentro de nosotros. No podemos pedir con arrogancia, decirle, Él me lo tiene que dar porque me lo merezco, porque soy su hijo y me lo tiene que dar. Seríamos como unos hijos malcriados que teníamos que estarle pidiendo, me lo tienes que dar, Señor, porque yo soy tu hijo, porque el más que te sirvo. No, Señor. Como dice este Lucho, no, Señor. No, mira lo que dice, vamos a Lucas 18, 10, 14, míralo, cómo tenemos que venir delante del Señor. Esta parábola es bien importante para que tú la escuches, para que tú sepas cómo nosotros, cómo el Señor aquí Jesús estaba poniendo esa parábola, cómo Él escucha la oración, cómo Él nos escucha, porque hay veces que en nuestra situación, el modo de pedir las cosas, por eso dice Santiago, no recibir porque pedir mal, pedimos malas cosas, pedimos a nuestro deleite, pedimos yo y sigo siendo yo. Pedimos mal. Mira la parábola del fariseo y el publicano, dice en el capítulo Lucas 18, del 10 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, aquí está hablando Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Wow. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en esta situación? Yo te diezmé, ¿por qué? ¿Por qué se me fue el dinero de esta manera? ¿Por qué esto? Si yo soy el más que diezmo, yo soy el más que ayuno, yo soy el más que oro. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ve la situación de cómo estaba pidiendo este publicano. El fariseo dice más el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que a este descendió a su casa justificado antes que al otro. Este fue el justificado. ¿Por qué? Porque pidió con humildad. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No seamos como los publicanos, como el fariseo, que pidamos creyendo que vamos a recibir por lo que estamos dando, por lo que estamos haciendo para Dios. Porque dice la palabra que no es para obras, no es por obras para que nadie se vanagloríe, es por gracia, la salvación es por gracia de Dios. Así que tenemos que orar así como Él, con humildad, decirle, Señor, mira,
y yo sé lo que no sé lo que esté sucediendo en mi vida, no sé la situación por la que estoy pasando, sé que esta prueba me duele, sé que la situación que estoy en este desierto estoy sintiendo fuertemente, pero Señor, ayúdame a salir pronto, ayúdame, muéstrame qué es lo que me quieres enseñar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, Dios nos mete en ese desierto, Dios nos mete en alguna situación, pero es para que fortalezcamos nuestra fe. Es para que nuestra fe se vaya complementando. Si yo le digo a mi hijo, le decía a mi nieta, cuando estaba niña, ella se metía debajo de la mesa y cada vez que se metía debajo de la mesa, se golpeaba la cabeza. Y cada vez que se metía, yo le decía, no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas. Hasta que un día se tuvo que golpear bastante fuerte la cabeza. ¿Para qué? Para que aprendiera. Para que aprendiera. A veces le decimos a la neta, le dice Claudia, no toques esa plancha, está caliente, no la toques. Se tiene que quemar para saber. A veces los niños son curiosos y tienen que saber, y cuando se queman, cuando tientan y se queman, entonces reaccionan. Es verdad que estaba caliente, pero tuvo que aprender sola. A veces Dios nos mete en ese desierto para que aprendamos. A veces Dios nos pasa por los desiertos, a veces Dios nos pasa por ese fuego, a veces Dios nos pasa por la palabra de Dios me dice, aunque pases por el fuego no te quemará, aunque pases por las aguas. Aunque estés en el fuego, la llama no arderá en ti. Dios nos dice, nos va a proteger. Estemos pasando por donde estemos pasando, Dios está de nuestro lado, Dios está a nuestro favor. Pero es dependiendo cómo nosotros le estemos pidiendo. ¿Tú quieres algo de Dios? Pídele al Señor con humildad. Pídele al Señor, no te quejes delante de Dios. A veces que nosotros lo que está sucediendo, que nos quejamos más en nuestra oración que lo que le pedimos. A veces, ay Señor, pero ve la situación que me estás haciendo pasar. Ay Señor, y el ay. No, Señor, gracias, porque yo sé que de esta prueba salgo. Gracias, Señor, porque yo sé que de esta situación que estoy sucediendo ahora mismo voy a ser fortalecido. Yo sé que tú me vas a dar mucho más de lo que yo he necesitado. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo sé que de este desierto voy a salir. Yo sé que ya pronto estaré viendo mi tierra prometida, el cual tú prometiste a cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que toda la situación de esto va a salir algo bueno, Señor, porque tu palabra me dice que tú oras para bien de todos los que te aman, Señor. Y empezamos a orarle de esa manera, creyendo en las promesas de Dios hacia nosotros, creyéndole, Padre, yo te busco porque la palabra a mí me dice que te busque primeramente y lo demás va a venir por añadidura a mi vida. Empezamos a orar, esa es la manera que empezamos a orar, diciendo las promesas que Dios tiene para con nosotros, diciéndole, Señor, aquí estoy, líbrame, sáname, levántame, Señor, pero haz tu voluntad. Que sea tu voluntad y que no sea la mía. Un Jesús le oró de esa manera. Dios el Padre le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún así nosotros pasemos por situación. Eso es nuestra oración. La regla de oro es pide y se te va a dar. Pide, pero a veces nosotros no pedimos como tenemos que pedir. Pidamos al Señor con esa certeza, con esa fe, creyéndole que Dios va a escuchar esa oración, que Dios va a escuchar, porque somos humildes delante del Señor, nos postramos delante de Dios. Es por fe. Amén. Es por fe que nosotros tenemos que pedir, por fe. Amén. Por eso a veces decimos, no, si Dios ya sabe mi situación, ya se la puse en sus manos. Ya le puse esto en las manos del Señor, yo sé que Él me va a sanar, yo sé que Él me va a sacar adelante, yo sé, y me olvido. Y no pasó absolutamente nada en tu vida porque dejaste de orar. Te cansaste de orar, te cansaste de pedir, porque creíste que esa era la voluntad de Dios. Es que Dios no me lo dio porque esa era la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, no, es que no era la voluntad de Dios, voy a pedirle otra cosa. No es que no era la voluntad de Dios, no voy a pedirle otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cansado de orar? ¿Cuántas veces estamos a punto de recibir la bendición y estamos a punto de una oración más para Dios darnos eso que nosotros estábamos pidiendo? Amén. Estábamos a una oración para recibir esa casa, estábamos en una oración para recibir ese carro, estábamos en una oración para recibir esa esposa, esa novia, lo que estábamos esperando, estábamos a una oración para que nuestro esposo o nuestra esposa volviera a la iglesia, estábamos a una oración para recibir el milagro de sanidad que tanto estábamos esperando, pero desistimos de orar. Dejamos de orar como lo hizo Daniel. Daniel, si hubiera dejado de orar, duró 21 días orándole al Señor y pidiéndole al Señor, pero el Señor le dijo, desde tu primera vez, desde la primera petición que hiciste, ya Dios había escuchado tu petición, pero Él
no dejó de orar, no dejó de ayunar. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibió su petición. Quizás él podía haber durado otros 40 días más, 30 días más, no sé, pero él no cesó de orarle al Señor, de ayunar al Señor, hasta que recibió su petición. No te canses de orar, no te canses, no te canses. Usted solamente va a obtener lo que usted cree. Aleluya. Que lo pida en oración. No crea usted que va a recibir algo que usted no está creyendo, porque esto es por fe. Créalo, vívalo. Que dice la palabra de Dios que pidamos como si ya fuese, como si ya lo estuviésemos recibiendo. Como, gracias, Señor, porque la promesa que tú me diste viene en camino. Como yo conozco la voluntad y como tú me dijiste que yo busque de ti y como tú me dijiste que lo demás va a ser, Señor, estoy buscando de ti. Y como esa es tu promesa, yo lo creo, lo vivo y yo sé, porque yo estoy conociendo que esa es la voluntad tuya. Pero a veces no conocemos la voluntad de Dios, que es lo que Dios nos ha ofrecido. Dice que yo lo busque, dice que yo me entregue a Él y que lo demás va a ser añadidura. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces ni lo estoy buscando, ni estoy haciendo lo que es, y queremos recibir la añadidura de Dios sin buscarlo. Así que buscad y hallaréis. Busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. No cesemos de orar. No cesemos de orar. A veces yo digo, o la gente dice, no, ya sabes que Dios ya sabe mi petición. Pero si así hubiera sido, que si Dios sabe mi petición, cuando el paralítico de Bethsaida, cuando estuvo ese hombre paralítico, cuando llegaban en ese entonces y meneaban, estaba en el estanque de Bethesda, cuando meneaba ese ángel y meneaba las aguas, entraba alguien y metía al enfermo, o el enfermo se metía rápidamente, y el primero que entraba cuando se meneaban esas aguas, que la meneaba el ángel, entonces era sanado. Era sanado. Pero ¿qué pasó con hubo un paralítico que entró ahí. Este paralítico estaba en esa posición por 38 años estuvo ahí paralítico, pero Jesús llegó ahí. Jesús llegó ahí. Él no perdía la esperanza de poder entrar en esa agua. Él no perdía la esperanza cada año, cada vez que se iban a mover las aguas, porque dice que se hacía de tiempo en tiempo. Esperaba a ver si él podía llegar y meterse en esas aguas para ser sanado. Tenía 38 años buscando la sanación. Tenía 38 años buscando que alguien lo pudiera meter a esas aguas. Tenía 38 años esperanzado de que podía volver a caminar. Tenía 38 años buscando el milagro, pero el milagro nunca llegó, porque Jesús vino en ese momento. Jesús vino y le dijo, oye, ¿tú quieres ser sano? Jesús lo miró postrado, pero él le dijo, pero es que no puedo, porque cuando viene el ángel y me mueve las aguas, ya tengo 38 años aquí, pero viene el ángel y mueve las aguas, y cuando mueve las aguas ya otro se metió, ya no alcanzo a meterme. Quizás ese paralítico no tenía familia, quizás ese paralítico tenía la esperanza de poder llegar ahí. Ese paralítico tenía la esperanza de que alguien lo metía. Quizás él no tenía familia, quizás él no tenía quien lo empujara hacia adentro, pero llegó Jesús en ese entonces. Quizás hoy mismo hay alguna situación que está pasando en tu vida y que no hay alguien, tú no tienes una familia, no tienes alguna persona que te ayude, no tienes alguna esperanza todavía, pero yo te digo algo, Cristo está ahí ahora mismo esperando para meterte, para zambullirte, para sanarte, para levantarte, para fortalecerte, para hacer lo que hizo con el paralítico, lo que el paralítico tuvo 38 años buscando la cura, lo que el paralítico estuvo por 38 años tratando de meterse en el agua, lo que el paralítico tenía 38 años teniendo fe para ser sanado en esa agua. Jesucristo vino y lo hizo en menos de un minuto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús puede cambiar la situación que estás pasando ahora mismo. Puede cambiar la situación de tu enfermedad y por muchos años la has estado buscando, o la situación que has estado buscando algún milagro de parte de Jesús, que has estado buscando algún trabajo que estás buscando por mucho tiempo. Jesús te lo puede cambiar en un segundo, solamente si oras y tienes esa fe para creer lo que Dios puede hacer por ti. 38 años buscándolo y Jesús vino y en un minuto lo hizo. ¿Por qué? Porque creyó. Solamente creyó el paralítico y fue sano. ¿Qué es lo que te quiero decir también? Jesús podía haber hecho eso. Jesús podía haber sanado. Dice que había cojos, había mancos, había ciegos, había muchos que estaban esperando para entrar ahí. Jesús solamente sanó a uno y fue al paralítico. Jesús tenía el poder para ponerlos a todos ahí en la pared y decirles, sean todos sanos. No los sanó a todos, solamente sanó a
aquel se acercó, aquel que creyó. Ahora mismo decimos nosotros, Él ya sabe mi problema, Él ya sabe lo que está sucediendo, Él ya sabe la situación, pero ¿sabes qué? Jesús tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Y de todo aquel que se le acerca a pedirle, de todo aquel que levanta sus manos y cree en el Señor Jesucristo, esas son las personas que Jesús necesita, son las personas que Él quiere sanar ahora mismo. Hay muchos enfermos, muchos leprosos, muchos en aquel entonces había, pero solamente sanó a ese que estaba ahí a un lado por 38 años. La mujer cananea que por tantos años, duró 12 años con flujo de sangre, esperando ser sanada. ¿Qué fue lo que hizo? Se esforzó para poder llegar a ser sana. Tú no vas a obtener absolutamente nada si tú no te esfuerzas a llegar a los pies del Señor. Tú tienes que esforzarte ahí entre la multitud como iba esa cananea, haciendo para un lado o el otro. ¿Para qué? Dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús seré sana. ¿Qué fue lo que lo sanó? No fue la oración, fue su fe, que creía que él era hijo de Dios y que podía ser sano. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Esa mujer también se había gastado todo lo que tenía en doctores, se había gastado todo para poder ser sana, no hallaba qué hacer para poder ser sana en ese momento. 12 años buscando la sanidad, 12 años buscando una solución a su problema, 12 años para poder, hasta que un día dijo, voy a llegar a los pies de Jesús y voy a tocar ese manto y voy a ser sana. Yo creo que es el momento de que tú te acerques a Jesús y empieces a buscar la presencia de Dios en tu vida para que se empiecen a solucionar esos problemas que estás pasando ahora mismo, esos problemas de corte, esos problemas de la situación que de tu matrimonio, esos problemas con tus hijos, esos problemas de sanidad, esos problemas que estás pasando ahora mismo. Yo creo que necesitas que te acerques y empieces a tocar ese borde del manto de Jesús para que Él te dé la sanidad, para que Él te dé la solución a tu problema que tú tienes ahora mismo. Lo que necesitas es ponerte más en oración ante el Señor para que Él te dé lo que tú quieras, pero tenemos que acercarnos a ese Jesús que necesitamos, como esa mujer cananea dijo, tan solo tocaré el borde de su manto seré sana. Cuando ella llegue y toque el borde de su manto, Jesús dice que salió poder, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, alguien ha sentido ese poder. Los discípulos estaban incrédulos, maestro, pero ¿por qué? Le dijo, ¿por qué dice que alguien te ha tocado si todo el mundo te presiona? ¿Por qué no? Dijo, porque verdaderamente me ha tocado, esta persona verdaderamente sacó poder de mí, esa persona, esa fe salió de mí. Aleluya. Y Él dijo, esa persona ha sido sanada. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa fe como la cananea, con esa oración de pedirle, Señor, aquí estoy. Amén. Yo quiero tocar este manto, yo quiero tocar esa vestidura tuya para poder ser sano, para que Aleluya. Se solucionen mis problemas. Esa es la fe que necesitamos hoy en día. Esa es la fe que necesitamos cuando estemos pidiendo en esa oración. Creer verdaderamente que Jesús puede hacer algo por nosotros. Creer verdaderamente que Dios es el único que nos puede restaurar. Creer que verdaderamente que de la situación que estamos pasando es el único que nos puede suplir. Creer verdaderamente que Él nos puede sacar de la situación. Amén. Aún en lo que estamos pasando, aún en lo que los doctores dijeron, aún en lo que los abogados dijeron, aún que la situación se mira mal, aún que estamos viendo que las cosas están yendo por otro lado, dice que Él tiene la última palabra. No le creas al abogado, no le creas al doctor, no le creas al que te está diciendo que no tiene solución tu problema. En Cristo todo hay solución. Hay jóvenes que se están suicidando hoy en día porque no han encontrado una solución en su vida. ¿Sabes qué, jóvenes? En Cristo hay solución. En Dios hay una esperanza de un Dios y un Padre que te quiere abrazar. Nosotros somos padres, pero no somos lo mismo. Nosotros podemos fallarle, pero Cristo, Jesús, no te va a fallar. Él te quiere abrazar, te quiere ponerte en un lugar, en un aposento, quiere sanar tus heridas, quiere sacarte del problema, de la situación que tú estás, pero solamente tenemos que hacer como esa persona cananea, decir, quiero. Él te está preguntando hoy mismo, ¿quieres ser sana? ¿Quieres que te saque de la situación? ¿Quieres que te saque del problema? ¿Qué le dirías si Jesús te preguntara ahora mismo que te sacara de esa situación? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que sí o correrías a Él? ¿Qué es lo que digas? Jesús está llamando. Jesús está llamando a esa gente que necesita de Él. Jesús está llamando. Lo que pasa es que a veces no nos acercamos a Él por miedo a la situación, por miedo, no sé en qué situación. Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar.
venir a mí. Él está diciéndolo, vengan a mí. Te sientes cansado de la situación que estás pasando ahora. Te sientes cansado de que no tienes solución tu enfermedad. Te sientes cansado de que no encuentras un trabajo. Te sientes cansado de la escuela, de los estudios, de la situación que está pasando. Te sientes cansado aún de tus padres que tanto te regañan. Te sientes cansado de alguna situación que estés pasando en tu vida, de tus hijos, de alguna cosa. Dice, venir a mí. Venir a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, yo los haré descansar y poner mi yugo sobre vosotros, que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. El Señor quiere que descanses en Él. Solamente tenemos que orarle. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Necesito descansar en ti. Necesito tu presencia en mí. Necesito que este problema lo podamos solucionar, Señor. Ayúdame. Si tú no lo puedes solucionar, Señor, yo sé que tú eres el que lo puedes y lo haces todo. Dame la sabiduría para salir adelante. Dame la sabiduría para seguir, Señor. Ayúdame. Aleluya. Esa es nuestra oración. Señor, ayúdame a salir adelante. La regla de oro nos dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. El Señor nos está llamando a que le pidamos. Él no dice, te voy a dar una cosita y otra no. Él dice, lo que sea te será hecho, lo que sea. Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él no nos falla y Él tampoco nos miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Él cumple sus promesas, aunque tú le falles, Él sigue cumpliendo contigo. Tú tienes alguna promesa en tu vida que se te haya hecho, el Señor la va a cumplir, tarde que temprano. Ese hombre duró 38 años paralítico, llegó Jesús y en menos de un minuto cambió su vida, cambió, quizás llegó a su casa corriendo diciendo, mira, ya no soy el mismo, ya cambié, hubo un Jesús que me sanó, hubo un Jesús que me levantó. Estaba esperando meterme a esa agua, pero el dueño del agua, el dueño que da el agua, el dueño de la vida vino y me levantó de donde yo estaba. Los 38 años que estuve mendigando, en un minuto Jesús me lo cambió. Y miren dónde estoy ahora. El paralítico se fue, se levantó, levántate y anda, levántate, toma tu lecho y anda, le digo. Y él se fue contento, alegre. Es lo que Jesús quiere hacer contigo ahora en día. Que te levantes, levanta, toma tu lecho, levántate de la situación que está pasando, levántate de esa depresión, levántate y alaba a Cristo, levántate y gózate en el Señor, levántate que aún en la situación en la que esté sucediendo, gózate en el Señor. El lunes mismo hablaba que por qué Pablo y Silas entraron a esa celda y lo metieron a ese pozo de más adentro. Aún así, cuando a ellos nos meten dentro de ese pozo, dice que ellos alababan al Señor, se gozaban al Señor, bendecían al Señor. Ellos estaban lastimados, estaban golpeados y aún así ellos alabaron y adoraron. ¿Y qué es lo que sucedió en esa cárcel? Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. Dice que los presos oían las alabanzas, los presos oían las oraciones y todos, dice, no fue una, a todos los que oían la palabra de Dios se le cayeron las cadenas y las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando hay palabra y tú escuchas palabra, es palabra del Señor. Y la palabra del Señor, esta que está aquí, rompe cualquier cadena, rompe cualquier situación que estés pasando. La palabra del Señor abre cualquier puerta, alguna puerta que no se te haya abierto, alguna puerta que esté ahora mismo cerrada. En el nombre de Jesús se va a abrir en estos próximos días, en estos próximos minutos. Lo que tantos estabas esperando por tantísimos años, ahora en día se va a abrir en tu vida. Lo que la situación que te tenía atada, la situación que te tenía amargada, que te tenía esposada de alguna situación que no has podido dejar, algún vicio, alguna droga, alguna situación que esté sucediendo en tu vida, hoy puede cambiar tu día, esta noche puede cambiar tu vida, esta palabra te puede cambiar, solamente tienes que recibirla de parte del Señor y creerla, como le dijo aquel. Pues si lo crees, tú crees que tu hijo puede ser sanado, crees que tu hijo puede ser, le dijo al hombre, le dijo, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si usted cree, todo le va a ser posible. Si usted se agarra de esta palabra del Señor, le va a ser posible que usted sea sano. Va a ser posible que usted encuentre un trabajo. Va a ser posible que usted deje la droga. Va a ser posible que usted se levante y empiece a correr como ese paralítico que estaba ahí. Pero tienes que creer, porque el que cree, todo le es posible, Señor. Pero a veces dudo, a veces tengo situaciones, a veces
Este hombre cuando le dijo, si crees, al que cree todo lo es posible, le dijo él, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. El hombre era sabio, porque a veces podemos tener dudas, a veces podemos tener cosas en nuestra vida, pero dice, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a levantarme, ayúdame a creer en ti. Él dice que pidamos, pide que Dios te dé la sabiduría para creer, pide que Dios te levante, pide que Dios te complemente más contigo, pero tienes que pedirlo. La oración es la regla de oro. Si usted no ora, no va a recibir nada. Si usted no ayuna, no lee la palabra, no crea que va a recibir nada del Señor. Lo único que va a recibir es lo que usted crea y lo que usted esté pidiendo. Yo creo, lo que yo creo, yo lo pido y yo lo recibo de parte de Dios. Lo creo, lo pido y lo recibo de parte de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Créalo, pídalo. Dios lo promete. Dios va a cumplir. Amén. Así que dice la palabra de Dios, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos, dice el Señor. Yo soy la puerta. Busquemos la puerta de Jesús, busquemos esa puerta que no se ha abierto, busquemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, busquemos esa presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro hogar. No permita y no meta cosas en su hogar que no están edificando su vida. No escuche palabras que solamente son palabras que están quitando cosas de su vida. No busque la negatividad, no permita que entre negatividad a su vida. Escuche la palabra de Dios, escuche las promesas de Dios. Dios tiene muchas promesas para ti. Dios quiere liberarte, quiere sacarte de la situación que está sucediendo ahora mismo. Así que oremos al Señor para que Él nos mantenga, solamente apartados para Él, y que sigamos creyendo esta palabra que Él ha puesto en nuestros corazones ahora mismo. Lo que tú has pedido por tantos años, Dios lo puede cambiar esta noche en un minuto. Amén. ¿No es maravilloso eso? La oración tiene que ser sincera, con humildad y llena de fe y de amor. Llena de fe y de amor, porque aquel que se entregó por nosotros, que se entregó en esa cruz por cada uno de nosotros, era lo que salía de él, era amor. Amor hacia su prójimo. Aún así, cuando él lo estaban lacerando, cuando él lo estaban latigando, cuando él lo estaban poniendo esa corona de espinas, cuando él lo estaban crucificando, cuando él estaban clavando sus clavos, aún así lo que salió de él es amor. A veces nosotros nos hacen algo en nuestras vidas, nos sacan la lengua, nos meten en alguna situación, algún chisme, alguna cosa, y empezamos a ver, ay, ve lo que me hicieron, pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. Yo perdono, pero no olvido. Yo siento, mira, Jesús, no creo que te hayan hecho más cosas que las que le hicieron a Jesús. Y aún así Él dijo, aún así por lo que estaba pasando, Él aún así les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora mismo el Señor te dice, te perdona, que no sabe lo que hace. El Señor te perdona. Lo que tú hayas hecho en el pasado es el pasado. Nosotros no podemos arreglar el pasado, porque es pasado, ya pasó, pero podemos arreglar nuestro futuro, nuestro presente, el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? Te dice el Señor. Aleluya. El pasado queda atrás, el pasado ya pasó. Hoy me acerco a Jesús, hoy empiezo a vivir la vida diferente, hoy quiero cambiar a mis hijos, hoy quiero cambiar a estas personas. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a cambiar a nadie, necesitas cambiar tú primeramente. Nosotros no podemos cambiar al mundo, pero podemos ser ese granito que el mundo necesita. Debemos ser ese granito que Dios necesita para poder cambiar nuestras familias y lo que nos rodea hacia nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, estamos sufriendo, estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por un asunto, estamos pasando por lo más malo, pero ¿sabes qué? Somos constantes en la oración. Somos constantes en la oración. No dejemos de orar, no dejemos de orar hasta que recibamos esa parte del Señor. La palabra de Dios, los discípulos cuando vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros sanar a ese sordo mudo? Estaba sordo y mudo, no lo pudieron sanar. Le dijo el Señor, porque este género
Con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Quieres algo de parte de Dios? Ponte en oración, ponte en ayuno. Usted no va a recibir nada si solamente está así. Usted va a recibir cuando usted esté en la posición de humildad delante del Señor, pidiéndole al Señor. Usted luche, usted ore por lo que usted quiere. Usted solamente va a recibir lo que usted crea, lo que usted ore adelante del Señor. Así que yo te exhorto a que empieces a orar, yo te exhorto a que empieces a creer más en el Señor, yo te exhorto a que empieces a ver una oración como la regla de oro, una oración que te mantiene en comunicación con Dios para que cambie toda la situación, para que cambie lo que tú no has podido cambiar en muchos años, lo que tú no has podido cambiar en semana, lo que no has podido cambiar en semana, Dios lo puede cambiar en un día. Cuando tú verdaderamente crees que Él te está escuchando, cuando tú verdaderamente crees que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que todo lo puede hacer, porque la palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécete en el Señor, fortalécete en ese Dios que te dio la vida, en ese Dios que se entregó en esa cruz por ti, por amor a ti, por amor a mí. Ese es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo, ese mismo Dios que daba los milagros, ese mismo Dios que sanó a esa persona paralítico que estaba ahí en ese estanque, esa persona, ese mismo Dios que levantó a la cananea y ese mismo Jesús que iba caminando y tenía ese borde de su manto, ese mismo Dios que tú les vas a orar, ese mismo Dios que estamos pidiéndole ahora, ese mismo Dios al que estamos creyéndole. Dios no cambia, tú cambias, las personas cambian, todo el mundo cambia, pero dice Él permanece para siempre. Él es el único, nunca cambia. Nunca cambia. Él siempre tiene las promesas aquí y son para ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy mismo te digo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, le dijo al carcelero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que usted quiere cambiar la situación por la que está pasando, quiere cambiar su casa, crea en el Señor Jesucristo usted y será salvo usted y su casa. Una promesa de parte del Señor. Así que te bendigo ricamente, te bendigo con esta palabra y yo sé que va a ser de gran ayuda para ti, para tu vida. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar conectado y en el nombre de Jesús declaro que esta palabra cae en ti, cae en tu corazón. Declaro que esta palabra en el nombre de Jesús, que toda aquella situación que has estado pasando, aquella situación que quizás estabas esperando por muchos años, aquella situación que estabas pasando, que pensabas que no tenía remedio, aquella situación, aquel problema que estaba sucediendo en las cortes, aquel problema que estaba sucediendo en tu vida, tus hijos, tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompe toda cadena, hoy se abren las puertas que necesitaba que se abrieran, las cadenas que no necesitaban, las cadenas se rompieron, se cerraron puertas que no tenían que haberse abierto nunca, se cerraron esas puertas que estaban abiertas, que no eran solamente para destrucción, pero se abrieron las puertas para tu vida, para que tú empieces a prosperar, que te empieces a levantar. Se abrió principalmente la puerta para poder llegar a Jesús, para ser sano, para ser liberado de toda aquella situación por la que estás pasando hoy. En el nombre de Jesús declaro esta palabra a tu vida, declaro que tu situación va a cambiar ahora en adelante, porque tú has creído, porque el que cree todo le es posible, y si tú crees, todo va a ser posible para tu vida de hoy y de aquí de esta noche y de aquí de esta palabra en adelante. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo con toda bendición espiritual de lo alto. Viene esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.